A pesar de que nuestras leyes y cultura influyen de manera importante en el cómo se vive la sexualidad, este tema sigue siendo tabú dentro de la sociedad. En este episodio de Abordando Derecho, Andy Legarcy, abogada, conductora de The Red Flamingo y activista en materia de sexualidad, habla de la importancia de la educación sexual, la dualidad que existe entre la sexualidad y el derecho, además del panorama nacional en temas relacionados, como el aborto y las relaciones matrimoniales. El tema del aborto siempre ha sido un escándalo, pero específicamente el año pasado fue el escándalo del año. ¿Por qué? Porque fue la despenalización del aborto a nivel federal. Y muchas personas tuvieron una confusión muy importante respecto del tema, porque pensaron, despenalización federal, pues ya puedo abortar en cualquier lugar, como yo quiera, cuando yo quiera, y no me va a pasar nada. Y la verdad es que no es así. Como comentábamos hace un ratito, nosotros, México, pues se rige por un federalismo y cada estado tiene sus propios códigos. Entonces, realmente, la despenalización del aborto no implica ninguna de estas dos cosas. No implica la legalización del aborto, y ahorita explico la diferencia, y tampoco implica que ya esté despenalizado en todos los estados. Ahorita también abordo esa parte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Abordando Derecho. Parafraseando un poco a nuestra invitada del día de hoy, pues la sexualidad no es algo y no se limita solo a lo que sucede en la intimidad, sino que es algo que experimentamos, que vivimos todo el tiempo, que define muchas de las cosas que somos, que hacemos y que pues al mismo tiempo permanece un poco en la oscuridad. Hoy, casi al cumplir el primer cuarto del siglo XXI, sigue siendo un tema todavía escabroso, tabú, pero es un tema que ahí está, es cotidiano, y que si bien la sexualidad se vive de manera individual y es distinta para cada persona, la realidad es que está influida por muchos factores externos, factores culturales, factores religiosos, y desde luego por el derecho, por las leyes, ¿no? Las leyes influyen de manera importante en cómo se vive la sexualidad. Es un tema que pues teníamos mucho interés en llevar a ustedes, pero que pues la verdad es que no habíamos encontrado a la persona idónea para abordar estos temas, y gracias a Dios tuvimos oportunidad de que participara en el 2023 en la Cumbre Internacional para el Desarrollo de los Derechos Humanos que organizamos en la ciudad de Monterrey, y la verdad es que su exposición fue fantástica, nos hizo reflexionar sobre muchos temas. Y bueno, pues nuestra invitada de hoy pues es activista en materia de sexualidad, justamente, es abogada, pero antes que eso en realidad pues es una mujer muy valiente y decidida. La verdad es de que, como les digo, es un tema súper complejo que puede ser abordado desde muchas ópticas, y además es un tema del cual, reitero, no es fácil hablar, mucho menos hacerlo en público. Entonces, estamos, la verdad, pues muy contentos, pero sobre todo muy interesados de escuchar lo que Andy Legarcy nos va a platicar el día de hoy. Andy, bienvenida. Ay, muchas gracias, qué bonita introducción. Muchas gracias. Y de verdad, qué importante lo que mencionas, ¿no? O sea, siempre pensamos que la sexualidad es algo que ocurre en nuestra intimidad, en un cuartito oscuro con nuestra pareja o con nosotros mismos, pero no la extrapolamos a campos en los que en la vida real pues se discute, se sucede y se toman decisiones, ¿no? Entonces, qué importante este episodio, qué necesario, porque a veces lo tenemos un poco fuera del radar, y creo que esto puede llegar a inspirar a muchas personas a involucrarse y también a informarse más en estos temas. Claro que sí, sin duda, Andy. Oye, pues eres abogada de profesión. Ahora sí que como lo mencionamos, eres abogada en ejercicio de la profesión, tienes tu práctica, pero además tienes este activismo, ¿no? Que ningún activismo es sencillo, pero sin duda el sendero que tú decidiste transitar, pues tiene sus complejidades, ¿no? Sobre todo en un país como el nuestro. Entonces, ¿qué te llevó, qué te motivó, qué mosca te picó para haber enarbolado esto
y hacerlo pues muy bien, de manera informada, de manera, pues digamos, apasionada y sobre todo continua, ¿no? Porque no es fácil, o sea, el activismo es difícil, no hay una meta, no hay como que, ya llegué y aquí termino, ¿no? Sino que es una actividad que se tiene que mantener. Entonces, ¿qué te motivó originalmente y qué te sigue motivando a este activismo? Sí, pues lo que me motivó originalmente fue ver cómo la sociedad, mis amigos, incluso mis familiares, y también incluso en ciertos despachos en los que estuve trabajando, cómo la sociedad se desenvolvía en sus relaciones con otras personas, cómo teníamos todavía ciertos conceptos sobre cómo la gente tenía que vivir su sexualidad, ¿no? Y también algo que me empezó a llamar mucho la atención fue darme cuenta que casi toda la problemática que se abordaba en materia de sexualidad y respecto a educación sexual era enfocada al placer femenino o educación sexual tradicional, ¿no? O sea, métodos anticonceptivos y prevención de embarazo no deseado, lo cual ambos temas, o sea, todos estos temas son necesarios y me da mucho gusto que existan y que exista educación en estos ámbitos, pero la sexualidad, como ya hemos discutido, pues es un ámbito muchísimo más rico y muchísimo más amplio que limitarnos solamente a esa parte de la educación sexual. Actualmente lo que me mueve para continuar todo esto es, pues, primero que nada, otras activistas con las que he tenido oportunidad de conectar y de ver la interseccionalidad entre los temas de sexualidad, quizá de derecho que yo llego a ver, con otros temas como discapacidad, inteligencia artificial, etcétera. Y también, pues, ver que todavía nos falta bastante, ¿no? Para no solamente que la sexualidad deje de ser un tabú, sino que la sexualidad deje de ser concebida como solamente sexo, porque no es solamente sexo. De acuerdo contigo. Oye, y bueno, pues enfocándonos en la parte y justamente en esa relación muy estrecha entre sexualidad y derecho, desde tu punto de vista en México, en la actualidad, ¿cómo estamos? Porque no se trata solamente de un tema legislativo, que tal vez es el origen, sino luego es un tema de aplicación, es un tema de ejecución, es un tema de cómo las autoridades realmente llevan lo que está escrito a los hechos, ¿no? Entonces, en términos generales, ¿cómo nos encontramos? Pues justamente, qué bueno que hiciste la distinción, porque es muy importante, ¿no? En temas de términos legislativos, creo que somos un país innovador. Por ejemplo, la ley Olimpia, que en realidad no es una ley, sino una serie de reformas es una innovación en toda Latinoamérica y la primera, ¿no? O sea, México es el líder en ese tema, ¿no? En el tema de regular la parte de intimidad sexual, consentimiento y su interacción con toda la parte de inteligencia y medios digitales, etcétera. Entonces, creo que en la parte legislativa, no solo por esa ley, sino por otras leyes y otras iniciativas que se encuentran en curso, creo que vamos bien. Obviamente nos falta todavía para seguir abordando muchos temas que se tienen que legislar. O sea, por ejemplo, no veo ninguna ley ni nada que hable tal cual de derechos sexuales, ¿no? O sea, no veo una regulación que hable de cuál es tu derecho a tener acceso a métodos anticonceptivos, a métodos de gestión menstrual. No veo realmente algo más allá de pactos o tratados internacionales que tutelen los derechos sexuales de los ciudadanos mexicanos, honestamente. Creo que en esa parte sí nos falta mucho, pero también creo que sí hemos progresado y creo que vamos siendo pioneros en estos temas. Entonces, es como un agridulce que tenemos ahí en la parte legislativa. Uh-huh. Ahora, en la parte ya de ejecución judicial y de todas las autoridades, creo que ahí sí es donde nos falta mucho más empuje. ¿Por qué? Porque pues al final del día siempre queremos separar la parte emocional y el contexto de nuestros juzgadores, pero pues es un poco imposible, o sea, sí influye mucho, ¿no? Entonces, si nosotros como sociedad seguimos percibiendo la sexualidad de una manera tan limitada y tan tabú y sobre todo tan machista, pues obviamente no se va a juzgar con perspectiva de género y mucho menos se va a juzgar acorde a las nuevas iniciativas y a las nuevas leyes que se están proponiendo, ¿no? Entonces, definitivamente creo que en esa parte nos falta mucho más empuje. Coincido contigo, la verdad es de que, como bien indicas tú y marcas el punto que es, la sexualidad es
tan amplia que luego es difícil, por ejemplo, compilarla en un solo cuerpo legal, ¿no? Claro. Así como que el código de la sexualidad. Normalmente, pues lo que vamos a encontrar es que está disperso a través del ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque también pues se regula, por ejemplo, no solo en el ámbito tal vez administrativo, de cómo tienen que funcionar determinadas dependencias en pro de la mujer, de los menores, etcétera, sino también luego están las instancias penales, desde luego la parte civil. Entonces, creo que es difícil y también, como en cualquier otro fenómeno como la sexualidad, que es cambiante, ¿no? O sea, la sexualidad, precisamente por estar influida por aspectos culturales, religiosos, geográficos inclusive, etcétera, pues va cambiando y es cuando, pues justamente el poder legislativo, en el caso, por ejemplo, de un sistema como el mexicano, pues normalmente va a ir un pasito atrás, ¿no? O sea, se presentan los fenómenos y luego tratamos de regularlos, ¿no? Ahora, quería yo también preguntarte, en relación con otros países, tú al final del día estás en esto, escuchas, estudias, analizas y bueno, me imagino yo que si nos comparamos, las comparaciones son buenas, ¿no? De vez en cuando, o sea, porque sí te permiten como ubicar dónde ando. Entonces, si hacemos una comparación de México con otros países, hacías ahorita referencia, por ejemplo, con Latinoamérica. En Latinoamérica, pues sí traemos a lo mejor un avance importante, pero con otras jurisdicciones, ¿qué has encontrado tú, Andy? Pues ahora sí que como abogada te voy a decir depende, ¿no? Todo es un poco subjetivo, porque si nos comparas con, por ejemplo, el Medio Oriente, pues vamos a ser súper progresistas y súper avanzados y bueno, también es una cuestión de perspectiva, ¿no? No necesariamente también como que tenemos que dejar de ver al Oriente como un tema de atraso, ¿no? Simplemente es otra cultura distinta, pero bueno, en materia de lo que estamos hablando, pues digamos que podríamos estar más avanzados, más bien en el tema de legislar sobre el tema, ¿no? O sea, pero si nos comparamos con países en específico como España, que suele ser un país que trae la batuta en temas de sexualidad, pues digamos que sí todavía nos falta, digamos, atender ciertas áreas donde la ley actualmente en México todavía tiene muchas lagunas. Tú mencionabas que es difícil compilar en un solo código todos los temas de sexualidad y coincido, pero creo que es necesario tener una base. Así como, por ejemplo, en la ley de concursos mercantiles te dice que como suplencia a eso puedes usar el Código de Comercio y el Código Civil y te puedes basar ahí en todo lo que no cubre esa ley. Así yo pienso que debería de existir una regulación sobre la sexualidad que hiciera referencia a otros códigos y a otras leyes que pudieras utilizar como apoyo, pero que sí tuviéramos como una base, ¿no? Pero bueno, regresando a la pregunta, creo que depende con qué país nos comparemos y pues esa sería la respuesta. Ahora, de lo que tú has visto, por ejemplo, en otros países, en temas legislativos o en temas ya de aplicación, ¿qué tan fácil o difícil puede ser de repente copiar algunas cosas, ¿no? O sea, es válido y todos los países lo hacen, pues un poquito ver qué anda por ahí y tomar lo bueno o tomar lo mejor. Obviamente adaptado a las circunstancias de cada país, de cada cultura. Pero ¿qué tan difícil puede ser? Oye, hay una iniciativa en Inglaterra, hay una iniciativa en Francia, muy interesante en esa materia, pero ¿funcionará en México? ¿Realmente está aterrizado a las necesidades de nosotros? Claro, a las necesidades y a nuestro sistema judicial, ¿no? Porque México creo que ese ha sido un pequeño error que hemos incurrido año tras año a lo largo de la historia de nuestro país, que copiamos mucho, por ejemplo, las leyes de Estados Unidos, cuando la verdad el sistema judicial es antagónico en la forma de funcionar. Ya ahorita hemos innovado en juicios orales, en materia penal y otras cosas, pero pues la verdad nuestro sistema es bastante diferente. Entonces, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es adaptar nuevas iniciativas o nuevas legislaciones de otros países? Dependerá de qué tan compatible es su sistema jurídico con el nuestro, yo creo. Eso por un lado. Por otro lado, hay que atender a temas de presupuesto y necesidades y temas de urgencia en el país. No va a ser lo mismo legislar en materia de sexualidad
en México respecto del acceso a métodos anticonceptivos, y la prioridad, por ejemplo, es que ya no haya más feminicidios, ¿no? Claramente se va a atender primero la parte penal. Entonces, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es? Depende del sistema jurídico y la compatibilidad de los sistemas jurídicos, depende de las necesidades de urgencia y presupuesto de cada país, y yo diría que también depende de cómo la sociedad realmente lo va a poder aplicar, ¿no? O sea, si la estructura, no solo de la sociedad, sino administrativa del país, lo permite, o es una infraestructura que requiere una inversión mucho más grande para poder implementar ciertas iniciativas. Hay que pensar en eso. Sí, y la verdad es que el tema presupuestal, siempre que hablamos de innovación jurídica, sí, para mí es un tema fundamental, ¿no? Sí. Hacía referencia, por ejemplo, a los juicios orales. Sí está padrísimo y la estructura es más ágil, transparente, etcétera, pero luego llegas a lugares donde no hay salas, los administradores de justicia no están preparados, etcétera. En fin, oye, Andy, nuestra Constitución, la Constitución mexicana, en su artículo primero dice que todas las personas, con independencia de cualquier cosa, gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución. Su artículo cuarto dice que el hombre y la mujer son iguales frente a la ley. En la práctica, ¿somos iguales o no? Pues la verdad no, y hay en muchas áreas en las que no somos iguales. Y no voy a decirlo desde un punto de vista, digamos, feminista radical, en el que es que las mujeres siempre somos menos. No, hay ámbitos de la ley en los que las mujeres estamos más protegidas que los hombres, y hay ámbitos en los que en la práctica están más protegidos los hombres que las mujeres, o se les da más privilegios a uno o a otro. Ahora sí que depende, podemos pensar en ciertos temas en concreto. Por ejemplo, todo el tema de violencia vicaria, ¿no? Ahí el derecho de quién está un poco más protegido, pues el de la mujer. Podemos pensar en temas laborales, por las licencias de maternidad, pues obviamente las tienen mucho más amplias las mujeres. Podemos pensar en la brecha salarial de género, en donde ahí las mujeres salen perdiendo. Entonces, depende en qué ámbito, pero definitivamente todavía no llegamos a una equidad e igualdad más allá de la ley. Muy bien. Andy, vamos a hacer una muy breve pausa y ahorita regresamos. Bueno, estamos aquí de regreso, estamos platicando con Andy Legarci. Está muy buena la plática, esperemos que la estén disfrutando. Vamos a seguir abordando algunos temas específicos donde interactúan el derecho y la sexualidad, pero antes queremos aprovechar para pedirle a Andy que nos platique un poco sobre su proyecto. Este proyecto The Red Flamingo, que la verdad está padrísimo. Yo pues lo he empezado a seguir a partir de que escuché por primera vez a Andy en aquella cumbre a la que hacía referencia, que se llevó a cabo en el 2023. Y bueno, Andy, platícanos de este proyecto tan padre que tienes. Muchas gracias por preguntar. Sin duda es de mis preguntas favoritas. Bueno, pues Red Flamingo es un podcast, y además no solo es un podcast, sino es un medio a través del cual yo he hecho activismo, diversas activaciones, ya sea fundraisers o proyectos en concreto como los que si quieres te platico más adelante. Y básicamente lo que yo trato de hacer ahí es precisamente que las personas tengan una manera de reinventar su educación sexual, donde comprendamos que la sexualidad es más que solo sexo, y creo el concepto de sexualidad interseccional. A través de Red Flamingo yo tengo diversos episodios con diversos activistas o expertos en ciertas materias, donde justamente vemos la intersección entre sexualidad y política, derecho, economía, finanzas, genética incluso. Entonces, pues básicamente de eso trata Red Flamingo, ¿no? De ampliar lo que entendemos por educación sexual y no limitarnos a, como te decía, exclusivamente el placer femenino, que también es muy importante abordar, pero no limitarnos al placer femenino, o educación sexual tradicional, ¿no? Que es meramente anatómica o referente a los métodos anticonceptivos, prevención de infecciones y prevención de embarazos no deseados. Me parece muy valioso que exista eso, pero en Red Flamingo vamos como un paso más adelante hacia entender la sexualidad como algo mucho más amplio, porque yo creo que si logramos entender a la sexualidad como algo interseccional, vamos a poder irle quitando el tabú a la sexualidad, porque nos vamos a dar cuenta que forma parte de nuestro día a día. Sin duda.
Oye, ¿y por qué se llama The Red Flamingo? Es The Red Flamingo, o sea, es el flamingo rojo. El flamingo rojo. Ok. Pues ahí sí me gustaría darte una respuesta más intelectual, pero no. No, a veces pues los nombres surgen. Sí, es que realmente Red Flamingo empezó cuando en la pandemia yo estaba muy aburrida y contaba yo mis estrategias de ligue, pues mis anécdotas de cuando ligaba, y eso ocurría en un antro en la Ciudad de México, que había un flamingo de neón gigante, y pues eso flamingo por esa parte, y red porque sí, siempre he identificado el rojo con el amor, con la pasión, con la sexualidad, con todo eso. Y pues porque al final del día el flamingo rojo, pues sí, soy yo, ¿no? Entonces, se trata de mi percepción y mi opinión de cómo se conciben las cosas, interseccionada con, como te decía, la opinión de activistas, expertos, etcétera. Y pues ya, pero sí, tuvo una transformación muy importante el flamingo a lo largo de estos años. Empezó como algo muy, muy banal, como algo muy divertido, muy casual, y terminó convirtiéndose ya en un análisis, pues como lo hemos discutido, porque vi esa necesidad. O sea, de verdad, empezó como un tema, te digo, más casual, como más de ligue y eso, pero cuando la gente se aventaba comentarios sobre esas experiencias o las experiencias de otras personas, notaba que hacía falta mucha educación sexual. Claro. Y cuando empecé a dar en otras temporadas educación sexual tradicional, o sea, con una sexóloga a mi lado, literalmente, me di cuenta que no era suficiente. Y después implementé una psicóloga y tampoco era suficiente. Y después implementé un filósofo y tampoco era suficiente. No porque su trabajo no fuera suficiente, su trabajo fue extraordinario e impecable, claro, y son los mejores, pero porque me di cuenta de que no podemos abordar la sexualidad de manera tan limitada, sino que lo teníamos que entender de una manera mucho más amplia para poder cambiar nuestras creencias y con eso cambiar cómo nos relacionamos entre nosotros. Pues muchas gracias por compartir esto. La verdad es que, como lo comenté, es un proyecto padrísimo. Ojalá todos tengan oportunidad de verlo, de escucharlo. Y bueno, pues sabemos lo complicado que es. Nosotros aquí en Abordando Derecho, pues nos enfrentamos como tú a muchas situaciones, pero qué padre que has ido encontrando cómo transformarlo y sobre todo cómo cada vez darle más a tu auditorio, ¿no? De lo que tú consideras que necesitan. Vamos a hacer una segunda pausa y regresamos. Bueno, como lo comentamos, vamos a entrar ahora sí a algunos temas específicos que nos va a platicar Andy desde su experiencia, muy nutrida. Ella, como nos ha comentado, pues obviamente domina la parte legal o tiene la visión legal, pero bueno, pues ha estado interactuando con especialistas en muy distintas materias y creo que eso es fundamental, y el conocimiento que ha ido adquiriendo Andy pues a través de este tiempo que lleva en el activismo. Ahora, Andy, comentábamos, existe el precepto constitucional de que el hombre y la mujer son iguales. Yo no sé si inclusive ese concepto siga vigente, ¿no? Hablar de hombre y mujer nada más, ¿no? O sea, por ahí tendríamos que cuestionarnos si está vigente o no. Pero más allá de eso, vamos a verlo ahora, digamos, en aplicación concreta. Por ejemplo, en temas de matrimonio, ¿cuál es el estatus legal actual en nuestro país? Pues nosotros empezamos con todo este tema de matrimonio igualitario, ¿no? Entonces ya ahorita las personas pueden casarse específicamente, por ejemplo, en la Ciudad de México, sin importar tu sexo, ¿no? Te puedes casar con un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, como sea que te identifiques. Sin embargo, todavía existen estados en los que esto no es posible, y esto es debido al federalismo, pues, en el que estamos, bajo el cual nos regimos, ¿no? Que básicamente, pues, cada estado tiene sus propios códigos y, pues, cada estado pone sus propias reglas. Entonces, pues, ese es el estatus actual. Ok, entonces, en algunas entidades ya, digamos, hay una libertad plena para escoger con quién te casas, independientemente del género, y en otros todavía. Ahora, en aquellos que todavía no lo regulan desde el punto de vista de derecho civil, pues al final del día, si es un acto válidamente celebrado en alguna otra entidad, pues lo tienen y lo deben de respetar, ¿no? Sí. Sí recuerdo yo, por ejemplo, en mi caso que vivo en el estado de Nuevo León, cuando hace algunos años Coahuila
legisló al respecto. No recuerdo ahorita el nombre, pero no le denominaban matrimonio civil, tenía otra denominación, pero era justamente para que personas, digamos, del mismo sexo pudieran contraer una unión con los mismos efectos legales prácticamente que el matrimonio. Entonces, pues empezamos a ver parejas que se fueron, o sea, que radicaban o residían en el estado de Nuevo León, pero se iban a Coahuila a contraer, pues, reitero, esta unión civil perdón, pero no me acuerdo cómo se llamaba en aquel tiempo. Ahora, vamos ahora también al tema, por ejemplo, del divorcio, ¿no? A mí me tocó todavía cuando empecé a ejercer, aunque no es mi materia, pero pues que era el divorcio, pues existían básicamente dos, ¿no? O sea, el divorcio por mutuo consentimiento, que podía ser administrativo ante el propio registro civil o ante un juzgado de lo familiar. Y luego existía el divorcio con causa, ¿no? Venían unas causas estipuladas en la ley, en el Código Civil, y la persona que pretendía divorciarse tenía que acreditarlas plenamente, ¿no? Y obviamente muchas de esas eran súper difíciles de acreditar, ¿no? O sea, por ejemplo, pues a lo mejor una de las más presentes era el adulterio, ¿no? Entonces, pues ponte a tratar de acreditar el adulterio, eran cuestiones bastante complejas, ¿no? Y de ahí venían, y recogido, por ejemplo, por las telenovelas mexicanas, el no te doy el divorcio, ¿no? Ajá. Y te voy a... No me quiere dar el divorcio. Sí, no me lo quiere dar, como que si, pues en ese tiempo lo necesitabas, ¿no? O sea, porque o era voluntario o bueno, pues demándame y métete al tema de toda esa carga probatoria de demuestra que incurrí en esa causal de divorcio. Hoy entiendo que ya no es así, Andy. Sí, ahora sí que mujeres pongan atención, solamente era válido cuando les decían, es que sí estoy casado pero estoy separado, en ese entonces, mamitas, en ese entonces, porque ya ahorita el divorcio es incausado. Entonces realmente ya no necesitas cumplir ningún requisito ni que la otra persona esté de acuerdo, ya está, hay divorcios express, así de que te vas a juzgados familiares, no sabes quién te atiende, hasta hay letreros ahí pegados de que te divorcio express, ¿no? Entonces, eso ya no es un tema. Nada más, regresando un poco a la parte de matrimonio, sí quiero aclarar la importancia de por qué la comunidad LGTBQ+, buscó que fuera la figura del matrimonio y que no fuera otra figura. Fue una discusión muy rica en ese entonces donde decían, no, es que pues no es lo mismo, hay que poner otra figura, pero siempre en estas aristas suelen haber pequeñas trampas, como la trampa del concubinato, ¿no? O sea, las personas creen que el matrimonio y concubinato hoy en día pues tienen los mismos derechos y no hay mucha diferencia. Si esto fuera cierto, no existiría la distinción legal. Así que no es cierto. Y voy a nada más resolver esta duda porque si no se van a quedar quizá como de ¿cómo que no es igual? Para el acceder a los derechos del concubinato que se asemejan a los del matrimonio, pues primero tienes que probar la existencia del concubinato. Correcto. ¿No? Entonces, no es cualquier cosa. O sea, primero tienes que probar eso y tienes que probar en el caso de hijos el tema de filiación y todo eso. Entonces, no hay que tomarse a la ligera la lucha de los derechos LGTBQ+, por entrar a la figura del matrimonio, porque sí es una figura que tiene diferencias, específicamente probatorias, y también en temas de donación y en temas fiscales, ¿no? Y bueno, ya si hablamos a nivel internacional, pues obviamente el matrimonio te protege muchísimo más porque el concubinato no es una figura que sea internacionalmente ni siquiera reconocida en muchos países, ¿no? Entonces nada más sí quería como hacer esa pequeña aclaración. No, y es bien importante porque pues al final del día el matrimonio lo pruebo pues con un acta, ¿no? Exacto. El concubinato es una relación de hecho. Exacto. Que está reconocida por el derecho, pero al final del día parte de una situación de hecho que hay que demostrarlo. Y que puede ser interrumpido y etcétera, dependiendo de cada código civil de cada estado, pero sí. De acuerdo. Entonces, bueno, ahora hay mayor libertad y aparentemente mayor igualdad en el tema de matrimonio, sin duda en el tema del divorcio, ¿no? Donde ya, digamos, las personas no son rehenes de su cónyuge, sino que pueden decidir terminar con el vínculo. Sí. El juzgado, o en este caso el juzgador, va a disolver el vínculo. Y luego tendrán que o ponerse de acuerdo o litigar ya cuestiones específicas que tienen que ver patrimoniales, desde luego si hay hijos de por medio, todo lo relacionado con la custodia, el cuidado, etcétera, de los hijos. Pero al final del día el vínculo queda disuelto.
Y qué importante esto, ¿no? Porque no solamente atiende a un hecho, bueno, desde mi punto de vista, que me encanta ver el tema de sexualidad en todas partes, no solamente atiende al hecho de, pues, digamos, de que ya no te tenga como rehén tu pareja, lo cual es totalmente cierto, sino que también atiende al hecho de por qué el Estado debería de estarse metiendo en tu sexualidad de esa manera, ¿no? O sea, el adulterio es una cuestión moral, ética, o sea, va más en el ámbito moral, ético, filosófico, quizás religioso, pero no hay un derecho que el Estado realmente se debería de estar preocupando por tutelar en ese sentido, ¿no? Entonces, en temas de sexualidad, es un avance y fue un avance muy importante porque quitó el estigma de muchas percepciones de cómo la gente llevaba su sexualidad y específicamente los estigmas de la mujer, porque al final del día pues no es lo mismo que te divorcies y ya, a que te divorcies porque fue infiel y aquí está probado y, o sea, ¿qué quieren probar con eso? ¿No? Entonces creo que fue un avance importante socialmente también en ese sentido. Sí, claro. Ahora, creo que también al eliminar las causales del divorcio, porque las causales de divorcio existían y estaban ahí, pero también venían con algunas consecuencias para quien incurría en esas conductas específicas. Hoy en día, pues esas consecuencias ya no existen, ¿no? O sea, al final del día, el juez va a determinar las cuestiones patrimoniales, las cuestiones relacionadas con los hijos, etcétera, pero ya no hay per se unas consecuencias, al menos que establezca la ley, ¿no? Va a quedar a criterio del juzgador en cada caso. Ahora, igual, conectando sexualidad con el derecho, en el ámbito laboral, Andy, ¿qué cuestiones así muy prácticas nos pudieras compartir de cómo está la situación en nuestro país? Como comentábamos tú y yo en otras ocasiones, tenemos en el ámbito laboral las licencias de paternidad, el tema de la licencia derivada de la menstruación y pues todavía no es en México, pero podría llegar a haber alguna iniciativa al respecto de una obligación de tener salas de lactancia, ¿no? Entonces, creo que esos son los temas fundamentales. Ahorita respecto del tema de menstruación, hay dudas respecto de si cualquier mujer que le esté bajando puede faltar al trabajo y cuánto tiempo puede faltar al trabajo. Actualmente solo puedes faltar 2 días y no es nada más porque te vino tu periodo, sino porque demuestres una dismenorrea incapacitante. Entonces, no es cualquier caso y no es bajo cualquier circunstancia. Y respecto de las licencias de paternidad, todavía no hemos avanzado en ese tipo de reformas, sino que es algo que cada despacho y cada empresa ha ido implementando a su gusto y sí creo que se debería de legislar en materia. Sí, hacerlo obligatorio, ¿no? Sí. Y qué importante que el hombre pueda participar, no nada más ser un espectador, ¿no? Sino participar activamente pues en la crianza, etcétera, desde el nacimiento, ¿no? de sus hijos. Totalmente, y es que ya queda obsoleto la manera en la que abordamos ese tema porque, pues, número uno, aparte de que es muy machista porque atiende a esta perspectiva de que el hombre siempre tiene que ser el proveedor, aparte de eso, no encuadra con todos los distintos tipos de familias que hoy se están formando, ¿no? O sea, hoy ya hay padres que pueden tener a sus bebés de manera 100% soltera, in vitro, por ejemplo, o por medio de gestación subrogada, ¿no? Que no es ilegal en este país, ¿no? Que tampoco está regulada, ¿no? Bueno, cuánto problema, ¿no? Sí. Pero bueno, para que veas, ¿no? Entonces, al menos no está prohibida. Exacto. Y todo lo que no está prohibido está permitido para los particulares, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí, o sea, y ahí es otro ejemplo, ¿no? Digo, no laboral el ejemplo, pero, por ejemplo, ¿dónde está la regulación en temas de gestación subrogada? Correcto. ¿Dónde está la regulación en temas de in vitro? ¿Por qué hacemos todo esto a través de contratos privados? ¿Deberíamos de hacerlo a través de contratos privados o sí debería de existir una regulación mínima que tutele los derechos de la madre que está gestando, ¿no? O sea, Correcto. No sé, habría que preguntarnos muchas cosas. Sí, acabo justamente yo de leer de un caso reciente en Estados Unidos donde había una, pues digamos, madre subrogada y durante el embarazo, que era un embarazo saludable, la pareja le pidió terminar con el embarazo.
Y ella se negó y dijo, yo como quiera voy a tener al bebé. Entonces, es un tema bastante complicado, ¿no? Y como es tú, si queda en el ámbito nada más privado, pues creo que puede haber ahí muchas lagunas, muchos temas que mucho no abuso. estén, mucho abuso, cuestiones que no estén bien implementadas. Entonces, pues mira, estas técnicas existen desde hace años y hoy todavía no las tenemos reguladas, ¿no? Ahora, hablando de regulación, Andy, porque aquí la sexualidad tiene mucho que ver con las libertades civiles, ¿no? O sea, con los derechos fundamentales de la persona. Es un derecho fundamental, la sexualidad inherente a cada individuo. Entonces, también ahí entras un poquito en la reflexión de que qué tanto debe de intervenir el Estado en esto, ¿no? Creo que como en muchos otros aspectos, pues lo ideal sería el justo medio, ¿no? O sea, te acompaño, regulo, obligo a las autoridades. O sea, en el ámbito administrativo sí legislo mucho y les impongo obligaciones a las autoridades, pero al mismo tiempo no pongo muchos límites a la actividad privada, ¿no? A la actividad particular. Y uno de estos temas, sin duda, y tal vez con el que me gustaría cerrar, es el aborto. El aborto es un tema bien complicado, bien complejo. Desde luego, se habla en muchos foros de esto, pero desde el punto de vista estrictamente legal, ¿cuál es tu visión acerca de la actualidad en México? Es muy interesante porque el tema del aborto siempre ha sido un escándalo, pero específicamente el año pasado fue el escándalo del año. ¿Por qué? Porque fue la despenalización del aborto a nivel federal. Y muchas personas tuvieron una confusión muy importante respecto del tema, porque pensaron, despenalización federal, pues ya puedo abortar en cualquier lugar, como yo quiera, cuando yo quiera, y no me va a pasar nada. Y la verdad es que no es así. Como comentábamos hace un ratito, nosotros, México, pues se rige por un federalismo y cada estado tiene sus propios códigos. Entonces, realmente, la despenalización del aborto no implica ninguna de estas dos cosas. No implica la legalización del aborto, y ahorita explico la diferencia, y tampoco implica que ya esté despenalizado en todos los estados. Ahorita también abordo esa parte. ¿Cuál es la diferencia entre despenalización y legalización? Es vital. Una cosa es que no te metan a la cárcel por hacer un acto, por llevar a cabo un acto, que eso es la despenalización, y otra cosa es legislar en materia y legalizarlo, porque eso ya implica no solo un derecho, sino una obligación. En este caso podemos pensar una obligación de las autoridades de salud que llevan todos estos temas, una obligación de practicarlo. Ahorita, desafortunadamente, al tiempo que se está grabando este podcast, no tenemos esa sentencia, pero lo que yo vi en el proyecto de sentencia no implicaba obligaciones por parte, por ejemplo, del IMSS de practicar un aborto, sino que el doctor que lo practicara no iba a ser metido a la cárcel por hacerlo, por ejemplo, ¿no? Porque esa fue otra de que, ¿cuántas mujeres hay en la cárcel por aborto? Pues es que cuando hablamos de la penalización, no solo hablamos de la mujer que aborta per se, que yo llevé un caso de eso en Querétaro y sí sucede, pero no solo es eso, sino hablamos de la persona que se lo practica también, claro, ¿no? Pero bueno, y respecto y yo no sé si debería hablarse también de la persona que le dijo, vamos a abortar, o sea, vamos juntos, ¿no? O sea, no, digo, si hablamos de delito, pues no es lo mismo robar solo que robar con alguien más, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, pues sí es muy interesante esa parte de que no es lo mismo despenalizar que legalizar. Y esa fue una confusión muy importante en 2023. Y otra confusión importante es lo que te decía, ¿no? O sea, el que algo sea federal, pues las leyes federales está bien, aplican a los órganos federales, pero cada estado se rige por sus propios códigos. Tú todavía puedes buscar estados actualmente en los que todavía esté penalizado el aborto, a pesar de que se despenalizó a nivel federal. Correcto, y esto es bien importante. Existen materias en la Constitución reservadas a la Federación o más bien lo que no se reservaron los estados queda en la Federación, ¿no? Entonces, sí, en la materia penal en específico, todavía, pues aunque hay un código federal de procedimientos, la parte sustantiva queda todavía en el ámbito local o estatal, y bueno, ahí es donde vienen estas diferencias. Oye, pues Andy, la verdad es que ha sido un placer platicar contigo. Se fue de volada, ojalá tuviéramos más tiempo. Pero bueno, lo que sí podemos hacer es dejarte abierta la invitación para que vengas y nos platiques de estos temas que, reitero, qué bueno que tú los platicas, qué bueno que los pones ahí,
Qué bueno que eres la voz de muchas personas que quisieran platicar de esto y a lo mejor no tienen cómo hacerlo. Entonces, de verdad, bien agradecidos por tu visita. Como te digo, espero que no sea la última. Y bueno, pues para nuestra audiencia, no sé si quieras dejar un último mensaje, reflexión, y también que les digas dónde pueden seguir al Flamingo Rojo. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Sin duda es un honor estar aquí. La verdad es que Hogan Lovells me parece un súper despacho, un despacho muy serio, y me encanta que se estén involucrando en temas tan innovadores que merecen la pena ser cuestionados, ser atendidos. Entonces, primero que nada, muchas gracias. Y a la audiencia me pueden encontrar como @d.red.flamingo o solamente poner Red Flamingo en cualquier red social, porque me han censurado las cuentas 1000 veces. Entonces, con que tú pongas Red Flamingo vas a encontrar la más actual. Y como último mensaje, me gustaría dejarles lo que creo que es el fondo de lo que discutimos el día de hoy, que es, de verdad, no limiten su educación sexual a pensar que la sexualidad es solo sexo, que la sexualidad se trata del placer, que la sexualidad se trata de métodos anticonceptivos, prevención de embarazo. No es cierto. La sexualidad tiene muchísimas aristas. Ahorita discutimos un montón, ¿no? Pero todavía hay más. Hay sexualidad y discapacidad, sexualidad e inteligencia artificial. Entonces, no se limiten porque es un tema muy amplio y donde no nos involucramos será impuesto. Entonces, más vale la pena involucrarnos y dar nuestras opiniones al respecto que quejarnos ya que esté el problema, ¿no? Que fue, por ejemplo, el tema de los libros, ¿no? Que de educación sexual, que decían, no, es que te hubieras involucrado un poco antes, ¿no? Entonces, los invito a activarnos y a informarnos de estos temas y listo. Muy bien. Gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Síganos, por favor, en las redes sociales de Hogan Lovells México, YouTube, Spotify, Apple Music, etcétera, etcétera. Muchas gracias.